Saludos, Dios te bendiga, contento, agradecido de esta nueva oportunidad, Rema Televisión y tu podcast, El Tiempo de los Milagros No Aspirados. Agradecidos, gloria a Dios por esta nueva oportunidad que podemos llevar su palabra por medio de las redes, por medio de YouTube, por medio de Spotify. Estamos contentos, hermano, de verdad que sí estamos contentos. Hemos estado un poco, alejados de hacer algunos de los episodios, pero volvimos con muchas fuerzas para traer palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones para que sea de bendición a ti y a los tuyos. Agradecemos a todas las vidas que se han suscrito a nuestro canal, que nos están siguiendo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify. Ya estamos poniendo nuestros episodios en audio en Spotify. Ha sido una bendición. Agradecemos las vidas que están siguiéndonos por medio de YouTube, que han compartido estas bendiciones, porque vemos que las vidas están siendo impactadas por medio de los mensajes, por medio de los mensajes que nos envían, dejándonos saber que la palabra está haciendo su efecto por la cual ha sido enviada. Y en este momento comenzamos este episodio, que no va a ser una serie, pero que va a ser un intervalo para después, de este episodio vamos entonces a estar trayendo una serie que va a estar muy poderosa, así que les recomiendo que usted se mantenga al tanto, porque sé que Dios va a hacer grandes cosas por medio de ella. Pero en este episodio estaremos hablando bajo el tema No entiendo, pero estoy aprendiendo. Y quiero leer contigo, y puedes buscar tu Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 13 al 14. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Pero más, antes de este versículo, en el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, cuando hablamos de esta preciosa palabra que yo vengo a traer, una historia muy conocida que, probablemente la escuchaste en la escuela bíblica desde niño, la historia de Noé y el arca. Una arca que fue construida para que Noé y los animales entraran y fueran salvados, porque aquel diluvio iba a causar una catástrofe en toda la tierra que acabó con toda la humanidad. Usted conoce esa historia. Pero lo que vengo a traer del lado de esta historia de Noé en esta preciosa reflexión es que Noé era un hombre que no estaba necesariamente capacitado, no tenía exactamente las herramientas para poder construir el arca, el cual Dios le mandó a construir. Fíjese que Dios le trae instrucciones de que él iba a terminar con la humanidad, pero que él tenía que construir un arca. Le da instrucciones, le dice cómo hacerla, y Noé recibe las instrucciones y comienza a llevar el mandato en obediencia de lo que Dios le había enviado. Y por eso es que esta reflexión se llama No entiendo, pero estoy aprendiendo. Y vengo a hablar contigo porque a veces hay procesos donde somos seleccionados, donde Dios permite que pasemos por ello y que vivamos y atravesamos ciertas situaciones y temporadas donde no necesariamente pensamos que estamos capacitados, no necesariamente entendemos el porqué de la situación, ni sabemos de dónde salió y hacia dónde vamos, pero sí en el pasar de los días, en el pasar de los momentos, en el pasar de las situaciones y las cosas que Dios va a permitir o que Dios está permitiendo en tu vida que ocurran, tú podrás entender y decir conmigo: yo no entiendo, no comprendo, Dios. Pero ¿sabes qué? Es momento de que no reputes, de que no te lamentes, de que no le exijas a Dios, que no le reclames a Dios, sino que tú entiendas que por medio de lo que tú estás viviendo, Dios te va a hacer entender de que tú necesitas aprender. No entiendo, pero estoy aprendiendo. Noé estaba en una situación muy complicada, era algo que Dios le estaba exigiendo que hiciera, algo que él nunca había hecho. Él nunca había hecho un arca, él no era experto en esta materia, él no tenía, la enseñanza o la directriz o en él las destrezas
para poder hacerlo, pero sí tenía algo que Dios había visto en él, y es que Dios había visto en él y había encontrado gracia en Dios. Y cuando hablamos de la gracia, es un favor inmerecido. O sea que la gracia estaba cubriendo a Noé en medio de este proceso. Y vengo a hablar contigo que estás viviendo un proceso que tú tienes que entender que la gracia de Dios es la que te está sosteniendo, y es por medio de ella es que tú puedes caminar y continuar, aún en medio de tormentas, de situaciones donde tú tal vez has pensado y has querido rendirte. Y dice, Dios mío, ¿pero por qué? Cuando llega el porqué de Dios, es momento de cambiar el porqué de Dios por el ¿para qué? ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a poder desarrollarme? ¿Cómo voy a poder ser mejor cristiano, mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor empleado? ¿Cómo voy a poder hacer que este proceso que estoy viviendo me ayude a crecer en el liderazgo que tengo como siervo de Dios, o en el liderazgo que tengo secularmente en mi trabajo? Porque hay procesos que vivimos a veces que no entendemos, pero que Dios los está permitiendo para que maduremos, para que crezcamos, para que avancemos, porque hay ocasiones y temporadas donde estamos estancados. Y Dios trae momentos y circunstancias para movernos de ese momento de estancamiento, para enseñarnos que es momento de avanzar. Y cuando tomamos la decisión que tomó Noé, ¿qué fue la decisión que tomó Noé? Escuchar y ejecutar. Noé tomó la decisión de escuchar y ejecutar. Él escuchó al Padre con instrucciones, escuchó qué era lo que tenía que hacer, pero obedeció y ejecutó. Y ¿sabes una cosa? Eso envuelve mucha confianza. Y en los procesos donde hay incertidumbre, necesitamos tener no solamente fe, tenemos que tener confianza. Confianza de que Dios es el que está en control, de que Dios es el que está al timón. ¿Sí? El timón, el cual aquella arca no tenía. Fíjese que esta historia muy poderosa, Noé construyó un arca, pero en las instrucciones que le dio Dios, que Dios le dijo las medidas, que Dios le dijo cómo la sellara, que Dios le dijo que le hiciera una ventana que era muy importante porque era donde él iba a enviar la paloma para la señal de que ya había acabado aquel proceso, de que le hiciera una puerta, le dio medidas para ella, de que le hiciera de 3 pisos. Todas estas instrucciones que están ahí plasmadas en la Biblia, él las siguió al pie de la letra, pero esta arca no tenía un timón. Y esta es exactamente lo que Dios hace en nuestras pruebas y nuestras circunstancias. Hay pruebas y circunstancias que no tienen timón. Gracias, Señor, por esta palabra. Hay pruebas y circunstancias que no tienen timón. Y vas a decir, pero Joel, Josué, no te estoy entendiendo. Bueno, es muy sencillo. Hay pruebas y circunstancias que nosotros no tenemos el control de cuándo terminan ni cuándo comienzan. De cuándo salgo de ella y cuándo entro a ella. Es exactamente lo que vivió Noé. Usted sabe que Noé estuvo con su familia en aquella arca por más de un año, exactamente 371 días. Y fue durante todo ese proceso donde Dios totalmente tuvo el control de aquella arca que significaba y tipificaba salvación para él y los suyos. Y es exactamente la prueba y la circunstancia que estás viviendo, la cual Dios no te ha dado el control ni el timón porque Él es el que lo tiene, donde tú tienes que confiar y descansar en Él. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil. Definitivamente es difícil tú descansar cuando las cosas están entre revolú y revolú, entre problema y problema. La situación vuelve y se empeora y vuelve y empeora, y en vez de mejorar, en vez de tomar un respiro, sientes que te sigues ahogando, sientes que no hay mejoría, sientes que no hay avance. Pues quiero decirte que quien está al control del timón de tu prueba se llama Dios. Fue quien te permitió entrar a la barca. Pero ¿sabes lo que tienes que confiar? Que como estás en la barca, como estás en el arca que tipifica salvación, significa que Él está en control y que puedes tener plena confianza de que Él te va a llevar al lugar seguro. De que cuándo va a acabar, yo no te lo puedo decir. De que cuándo va a terminar, de que cuándo va a cesar la lluvia, de que cuándo va a cesar el diluvio,
que dices, Dios mío, pero ¿y cuándo? ¿Hasta cuándo va a continuar? Y sigue lloviendo sobre mojado, como decimos allá en Puerto Rico. No aguanto más. Me siento que ya no sé ni dónde voy a sacar fuerza para seguir. Sencillo, como Noé, confía. Como Noé, descansa. Como Noé, ten confianza en que Dios está totalmente en control. Que las instrucciones, que las directrices, que todo lo que Él te ha dicho que hagas y que tú pongas en plan de acción, lo hagas. Aunque no entiendas, estás aprendiendo. Disfrútate el proceso. Disfrútate el proceso de poder entender que hay cosas nuevas que estás experimentando, que hay temporadas que nunca habías vivido, que hay circunstancias que nunca habían tocado tu puerta, pero que hoy Dios te está diciendo, es para crecimiento. Porque donde estabas no es donde quiero que estés. Y donde estás todavía no es a donde quiero llevarte. Escucha esto, donde estaba no es donde Dios quería que estuvieses. Y donde estás todavía no es donde Dios quiere llevarte. Sencillo. No entiendo, pero estoy aprendiendo. Obediencia en el proceso. Aunque no sepamos cuándo va a terminar, pero sí podemos asegurarnos en ser fiel en medio de él. Hoy vine a hablar con caballeros y damas, con gente que están en una temporada que no pueden entender y que no paran de cuestionarla. Por el proceso, la prueba, la mala racha, la mala temporada. Como decimos en Puerto Rico, no saco el pie del plato. Pues quiero decirte que en medio del plato y en medio del pie está Dios obrando y está Dios glorificándose. Según tú, este mensaje, ¿verdad?, que yo te estoy trayendo, ¿cómo te puede hacer reflexionar? ¿Cómo puedes tú reflexionar en que tienes que entender que es momento de aprendizaje? Es momento de aprendizaje. El examen que estás tomando es para que tú puedas ejecutar el aprendizaje. Mira, Noé trajo beneficio a su casa, a sus nueras, a sus hijos, a su esposa, porque tomó la decisión de obedecer a Dios. Él no sabía, de hecho le tomó bastante tiempo construirle el arca, porque era una arca de mucho espacio, hermano, para meter todos los animales que tenía que meter allí. Porque fíjese, las medidas y las especificaciones estaban hechas para que cupieran todos los animales y su familia solamente, porque Dios sabía que los demás no iban a entrar. Y esa es exactamente la enseñanza que quiero traerte en esta preciosa reflexión, en este podcast, El Tiempo de los Milagros No Expirados. Ya es momento de que no preguntes más. Cuando vayas a orar, antes de quejarte, dile, Dios, gracias, porque lo que estoy viviendo, tú lo estás permitiendo. Quiero preguntarte, ¿cómo puedo aprender? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué voy a utilizar de esto que estoy atravesando para hacerle bendición en algún momento a otra persona? ¿Cómo esto me va a ayudar en alguna otra temporada donde estas herramientas que estoy adquiriendo en este proceso, cómo ellas me van a ayudar? Y fíjate, a veces pensamos que no tenemos la capacidad, el entendimiento, ni tenemos lo necesario para poder salir victoriosos de procesos y situaciones. A veces pensamos que no somos capaces, que nos vamos a quedar a mitad de orilla, que la gasolina se nos va a acabar. Pues fíjate una cosa, la palabra de Dios dice que junto con la prueba Él da la salida. Eso quiere decir que de la igual manera como Él te permitió vivir el proceso que estás viviendo, de igual manera te está dando las herramientas para que llegues a la salida y al momento de conquistar la victoria en el proceso que estás viviendo. A Noé se le fue entregado lo que él necesitaba para completar la tarea. Eran las instrucciones. Lo demás
según pasaran los meses, las semanas, Dios continuaría añadiéndolo. El que Él pudiera ejecutar el trabajo, el que Él tuviera las fuerzas para hacerlo, el que tuviera la sabiduría para poder formar una estructura como esa, Dios ya lo había depositado en Él. Exactamente lo mismo hizo Dios contigo. Lo que tú pensabas que no tenías, según lo que estás viviendo, vas a poder ver que lo tienes. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que tal vez tú pensabas que tú eres una persona impaciente, pero Dios te está permitiendo vivir temporadas y procesos donde tu paciencia está poniéndose a prueba. Tal vez tú pensabas que no tenías suficientemente fe para vivir un momento como el que estás viviendo, pero el momento que estás viviendo está poniendo a prueba y dejándote saber que Dios sí te dio suficiente prueba para que pudieras vivirlo. Tal vez tú pensabas que tú no tenías el intelecto adecuado ni la capacidad adecuada para llegar a la posición que Dios te quiere poner, pero Dios te está enseñando por medio de este proceso que no entiendes, que parece ser que no va a funcionar, pero que sí estás aprendiendo, que eres capaz, que tienes lo necesario, que cuentas con un Dios que puso su gracia en ti para que tú seas suficiente y con Él de la mano puedas salir victorioso. Vengo a entregarte esta palabra. Es momento de entender que lo que estás viviendo es por un propósito divino. Dios no es un Dios que tira puños a lo loco, ni un Dios que inventa, ni que hoy sale con una idea. Dios es un Dios de propósito y de orden. Cada cosa que permite Dios que nosotros podamos atravesar es porque tiene un propósito. Ahora está en ti tú descubrir cuál es el propósito. Ahora está en ti tú entender que tienes que aprender en el proceso. A veces vivimos procesos donde repetimos temporadas, donde repetimos pruebas, procesos, circunstancias, porque es que para lo que fue enviada, que fue para enseñarte, para hacerte crecer, para hacerte avanzar, tú no entendiste, no ejecutaste. Se supone que hubieras construido un arca y construiste una yola. Y Dios tiene que volver nuevamente a darte instrucciones. Y Dios te dice, tiene que ser de 450 pies por 600 pies. Y tú vienes y la haces de 200 por 300. Y Dios tiene que nuevamente darte la asignación, dejarte pasar nuevamente el proceso, para que aunque no estás entendiendo, obedezcas, camines en fe, creyendo que sí estás aprendiendo. En esta hora, hagamos como Noé. Lo que Dios está haciendo por medio de esta enseñanza en tu vida, por medio de la temporada, por medio de las lágrimas, por medio del dolor, por medio de la escasez, por medio de la traición, por medio de los momentos de soledad, los momentos de ansiedad, los momentos de sea cual sea la situación, de enfermedad, de algún problema familiar, de alguna crisis matrimonial, de alguna crisis financiera, sea cual sea, como se llame esa temporada o circunstancia, es para que tú puedas, por medio de ella, crecer. Para que ya no seas como ayer, para que ya no seas como el año pasado, para que ya tú puedas de aquí a 1, 2 años, 3 años decir, ¿sabes qué? Gloria a Dios por la prueba, gloria a Dios por el proceso, gloria a Dios por las circunstancias, porque aunque muchas veces me sentí en un camino que no sabía hacia dónde iba, estaba yo aprendiendo. Y vengo a decirte en esta hora, quiero decirte, ten paz, ten paz, confía en el Señor. Él te entregó lo que estás viviendo y Él sabe que serás una persona de victoria y que serás una persona que ejecutarás porque tienes lo necesario para ejecutar. En esta hora te digo, tal vez no entiendes, pero aprende. Tal vez no entiendes, pero crece. Tal vez no entiendes,
pero obedece. Tal vez no entiende, pero confía. Quiero hacer una oración por ti en esta hora. Señor, te pido por los oyentes, por las vidas que están escuchando, sea cual sea la situación y circunstancia que estén viviendo, que puedan depositar plenamente la confianza en el Dios de lo sobrenatural, en el Dios que no tiene casualidades, sino que trabaja con propósitos y propósitos divinos. Te pido que nos ayudes como Noé a poder entender y a poder comprender que en medio del proceso estamos aprendiendo y estamos creciendo, pero que podamos confiar y obedecer tu mandato, la lección que tú nos estás dando, para que podamos no ser los mismos, sino que podamos evolucionar y crecer. Porque tú has traído, Dios mío, circunstancias a las vidas, circunstancias y problemas y pruebas para que las vidas puedan entender, crecer, puedan ayudarse por medio de la paz que tú traes a las vidas por medio de tu Espíritu Santo. Te pido, Dios, que tú confortes su vida, sus mentes, sus corazones, y que si hay alguien, Dios mío Jesús, que está a punto de rendirse, en esta hora tu Espíritu Santo llegue y le pueda, Dios mío Jesús, llenar de fuerza, le pueda llenar de paz, de confianza y vigor para que continúen y no se rindan, porque hay victoria grande y poderosa por medio de lo que ellos están atravesando. Gracias, Dios. La gloria y la honra es tuya. Amén y amén. Así que recuerda, no entiendo, pero estoy aprendiendo. Continúa creciendo en el medio de la prueba. Dios te bendiga.